aunque reconstruida en parte, no tenía la gloria de antaño. Sus calles polvorientas eran transitadas por mercaderes que gritaban sus precios sin reparo, sacerdotes que cruzaban con gesto altivo y artesanos que se afanaban en sus labores. La vida cotidiana transcurría con aparente normalidad, pero debajo de esa fachada latía una realidad que descomponía el alma de la nación. Malaquías caminó hasta el atrio del templo, donde los sacerdotes realizaban sus labores diarias. Allí observó con detenimiento lo que antes solo había sospechado: los sacrificios que ofrecían al Señor eran indignos. Animales enfermos, ciegos y cojos eran llevados al altar, ofrecidos con indiferencia por sacerdotes que se habían vuelto negligentes. El humo de aquellas ofrendas subía al cielo, pero en lugar de un aroma agradable, era un hedor de engaño y desobediencia. Uno de los sacerdotes, un hombre robusto de mirada cansada, tomaba un cordero visiblemente enfermo y lo entregaba al sumo sacerdote con un gesto de desdén. Malaquías sintió una punzada en el corazón. ¿Acaso no está escrito en la ley que el Señor exige lo mejor del rebaño? Murmuró para sí. Nadie parecía preocuparse. Los sacerdotes tomaban los sacrificios con desgano, recitaban oraciones sin fervor y despachaban a los fieles con rapidez, más preocupados por los tributos y las ofrendas monetarias que por el verdadero culto al Altísimo. Siguió avanzando entre la multitud, observando con ojos afilados la decadencia que corroía al pueblo elegido. En los mercados cercanos, comerciantes se enriquecían con medidas injustas, pesando menos de lo debido y vendiendo a precios desorbitados a los más pobres. No lejos de allí, hombres de Israel tomaban esposas extranjeras, apartando sus corazones del Dios de sus padres para seguir los caminos de dioses ajenos. Malaquías vio a uno de esos hombres, un comerciante con ropas lujosas, abrazando a su esposa amonita mientras ignoraba a la mujer israelita que había sido su compañera desde la juventud. El dolor en los ojos de la primera esposa era evidente, pero nadie parecía darle importancia. El profeta sintió rabia, pero también tristeza. ¿Cómo era posible que después de todo lo que habían sufrido, después del exilio, la esclavitud y la destrucción, aún no hubieran aprendido? Decidió alejarse del bullicio y se dirigió hacia la puerta oriental de la ciudad, donde los ancianos solían reunirse al caer la tarde. Allí encontró a un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas y una mirada que parecía... La mente se aclara y el alma se estabiliza. Cuando llegues a ese punto, descubrirás algo hermoso. La paz de Dios no depende de que las circunstancias cambien, sino de que tu confianza madure. Es la misma paz que guardó a Daniel en el foso, que acompañó a José en la prisión y que sostuvo a Jesús en Getsemaní. Esa paz es real, está disponible y empieza a manifestarse cuando decides creer más en lo que Dios puede hacer que en lo que el miedo te dice. Parte 2. Cuando la angustia se levanta con fuerza y parece que Dios guarda silencio. Hay días en los que el alma se despierta cansada, antes incluso de abrir los ojos. Días en los que las preocupaciones ya están esperando en la puerta de la mente, listas para ocupar cada pensamiento. Y es en esos momentos cuando más difícil se vuelve confiar, porque pareciera que todo lo que sabías se tambalea, y el silencio de Dios duele más que las pruebas mismas. Pero es precisamente ahí donde la fe se pone a prueba, y el corazón se moldea. Porque confiar en Dios no es hacerlo cuando todo está claro, sino cuando no hay nada visible que confirme lo que crees. Dios nunca prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Y es esa promesa la que sostiene al creyente cuando la angustia grita fuerte. Mira la vida de Job, por ejemplo. Perdió su familia, su salud, sus bienes, y aún así dijo: aunque él me mate, en él esperaré. No lo dijo desde la comodidad, lo dijo desde el suelo, desde el quebranto. Esa es la clase de confianza que el cielo premia. La confianza que no depende de resultados inmediatos, sino del conocimiento profundo de quién es Dios. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Dios calla para enseñarte a escuchar lo que antes no podías oír. Su silencio no es castigo, es parte del proceso de maduración espiritual. En ese silencio,
La fe aprende a caminar por convicción y no por emoción. Es como si Dios te dijera: ya te enseñé a confiar cuando te hablo, ahora quiero que confíes cuando parezco callar. Y aunque el alma se resista, ese tipo de fe desarrolla una fortaleza que el enemigo no puede quebrar. También funciona entender que la angustia no se vence huyendo de ella, sino enfrentándola desde la fe. No se trata de ignorar el dolor, se trata de mirarlo de frente con la certeza de que Dios está ahí. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, su alma estaba angustiada hasta la muerte, y aún así oró. No evitó el momento, lo atravesó con oración, con entrega y con confianza. Nos enseñó que el alma humana puede sufrir, pero también puede rendirse ante la voluntad divina y encontrar en esa rendición su victoria. Otra manera de enfrentar esos días en los que la fe parece débil es aprender a hablarte a ti mismo como Dios te hablaría. La mente puede convertirse en nuestro peor enemigo cuando le permitimos Normativa cultural de su tiempo, sino también estableciendo un nuevo paradigma para todos nosotros. Imagina esto: en un mundo donde el ojo por ojo era la norma, Jesús propone un perdón casi infinito. No solo 7 veces, dice, sino 70 veces 7. Es una figura de habla que nos empuja a pensar en el perdón no como una cuota a llenar, sino como una forma de vida. Este mandato no solo rompe con la lógica de retribución, sino que nos lleva a la raíz misma del carácter de Dios, un amor y una misericordia sin límites. Cada vez que perdonamos, estamos reflejando esa misma naturaleza divina, estamos participando en el tipo de amor radical que Jesús mismo demostró. Piénsalo. Perdonar de esta manera no solo cambia nuestra relación con los demás, sino que transforma profundamente quiénes somos en nuestro interior. Pero aquí está el verdadero desafío. Jesús no solo nos pide perdonar muchas veces, sino constantemente. El perdón, según este enfoque, no es un evento único o algo que se chequea en una lista y se olvida. Es un estado constante del corazón, una disposición a liberar a los demás de la deuda del daño que nos han causado una y otra vez. Esto significa mirar más allá de nuestro dolor y ver a la otra persona con compasión, entender que todos estamos luchando y que todos necesitamos gracia. La práctica del perdón, entonces, se convierte en una parte integral de nuestra vida diaria. No es solo algo que hacemos, se convierte en parte de lo que somos, y aquí es donde encontramos una liberación increíble. Perdonar nos libera del peso del resentimiento, nos permite dejar ir la amargura que puede envenenar nuestra alma. Y aunque esto puede sonar idealista, y ciertamente no es fácil, los beneficios de adoptar esta postura son inmensos, no solo para nuestra salud emocional y espiritual, sino también para la creación de comunidades más amorosas y compasivas. Además, vivir de esta manera nos pone en marcado contraste con muchas filosofías y prácticas del mundo. Nos hace testigos del amor y la misericordia de Cristo. Muestra a otros que hay una manera diferente de vivir, que es posible responder al daño, no con venganza, sino con gracia. Esto es radical, es revolucionario y es increíblemente poderoso. El perdón, en este sentido, se convierte en una declaración pública de nuestra fe, un testimonio de nuestra confianza en el poder transformador del amor de Dios. Sin embargo, es fundamental reconocer que perdonar no significa ignorar el mal o permitir que continúe el abuso. Parte de vivir en el perdón también implica sabiduría y discernimiento, saber cuándo y cómo establecer límites saludables. En este equilibrio entre gracia y sabiduría radica la verdadera madurez espiritual. Confío en todos tus propósitos. Tu sabiduría es más alta que mis pensamientos. Tus planes son mejores que mis planes. Tu tiempo es perfecto, aunque a veces no coincida con mi cronograma. Señor, te reconozco como el Dios que puede hacer infinitamente más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en nosotros. Mis sueños son pequeños comparados con tus planes. Mis expectativas son limitadas comparadas con tu provisión. Padre, bajo tu soberanía encuentro libertad verdadera, no la libertad de hacer lo que quiero, sino la libertad de llegar a ser quien tú diseñaste que fuera. Tu voluntad no es una prisión, sino el lugar donde mi alma encuentra su verdadero propósito. Gracias, Señor, porque tu soberanía no es fría y distante,
sino cálida y personal. Gobiernas el universo, pero también cuidas de cada cabello de mi cabeza. Controlas las estaciones, pero también secas mis lágrimas. Esta es la maravilla de quién eres. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tus pensamientos hacia mí son de bien, tu corazón hacia mí está lleno de amor. Tus planes para mí son de esperanza y futuro. Padre Todopoderoso, descanso en tu soberanía, como un niño descansa en los brazos de su padre. Sé que estoy seguro, porque tú tienes todo bajo control. Sé que estoy amado porque tu amor es la fuerza que mueve tu soberanía. Sé que estoy cuidado porque tu poder está comprometido con mi bienestar. Padre Celestial, como David en el Salmo 59, hoy también reconozco que hay enemigos que se levantan contra mi paz, contra mi propósito, contra mi fe. Estos enemigos no siempre tienen rostro humano. Muchas veces son pensamientos que vienen a robar mi confianza. Son situaciones que se presentan para desestabilizar mi esperanza en ti. Señor, hay personas en mi entorno que no desean mi bienestar, que se alegran cuando me va mal y se molestan cuando tú me bendices. Como dice el Salmo 59:3, porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni por pecado mío. Oh Jehová, a veces no entiendo por qué algunos se oponen a mí. Estás siendo transformado, porque el oro no se forma sin fuego, y yo sé cuánto ha dolido, pero también sé que estás a punto de brillar como nunca antes. Has pasado por mucho, pero sigues aquí. Has caído, pero te levantaste. Has dudado, pero no soltaste del todo. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Significa que estás listo, listo para recibir lo que ya está a la puerta, listo para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. No solo vivir, vivir con propósito, con gozo, con legado. Por eso esta madrugada es profética. Hay algo que estoy soltando ahora sobre ti. No es una emoción, es una unción, no es un impulso, es una revelación. Y viene directo del cielo, así como abrí el mar para Moisés, así como levanté a Lázaro del sepulcro, así como calmé la tempestad con una sola palabra, así también calmaré las tormentas internas que has cargado por años. Estoy entrando en tu historia como nunca antes, pero necesito una respuesta tuya, un gesto pequeño pero poderoso. Escribe ahora en los comentarios, con fe, Dios ha visto lo que nadie vio y recibo su toque, porque al escribirlo, estás activando una señal espiritual. No lo haces por mí, lo haces por ti. Es un acto que sella en el cielo lo que estás recibiendo en la tierra. Y yo te aseguro, hijo, esto es apenas el inicio. Aún no has visto lo mejor. Aún no has sentido el abrazo completo que preparo para ti. Y sí, aún queda mucho por sanar, pero también mucho por disfrutar. No te resignes, no te apagues. Estoy contigo y no me detendré hasta verte brillar de nuevo. ¿Sabes por qué tu corazón está latiendo más fuerte mientras escuchas estas palabras? Porque es tu espíritu respondiendo a mi presencia. Porque dentro de ti hay algo que siempre supo que yo vendría, que no te dejaría en medio de ese dolor callado. Hijo mío, esta no es solo una palabra, es un abrazo espiritual. Es un momento en que detengo el ruido del mundo para recordarte que no has sido olvidado, que no estás solo en esa lucha silenciosa. Yo te he visto cuando nadie más te vio. Yo te sostuve cuando tus fuerzas ya no podían más. Y ahora estoy aquí, tocando lo más profundo de tu ser, no con reproches, sino con restauración. Has llevado tantas cosas en silencio. Te convertiste en fuerte por necesidad, no por elección. Tuviste que aprender a sonreír mientras por dentro te rompías. Y aunque todos pensaban que estabas bien, dentro de ti había una batalla que no se detenía. ¿Te acuerdas de esas noches en que pensaste que no lo lograrías? Yo estaba ahí, no dormía. Te observaba bien. Quiero advertirte sobre algo.
El enemigo de tu alma sabe lo que estoy preparando para ti. Sabe que este es tu tiempo de breakthrough, tu tiempo de avance. Por eso va a intentar distraerte, desanimarte, hacerte dudar de mi amor y de mi poder. Va a usar las voces de la preocupación, del miedo, de la ansiedad. Cuando esas voces vengan y vendrán, quiero que recuerdes estas palabras. Quiero que regreses a este momento donde sentiste mi presencia tan real, tan tangible. Quiero que recuerdes que yo, el Dios del universo, te hablé directamente al corazón y te dije que tu tiempo de bendición ha llegado. Hay algo específico que quiero que hagas en los próximos días. Quiero que apartes un tiempo cada mañana, antes de que el mundo despierte, antes de que las responsabilidades del día te alcancen. Quiero que vengas a mi presencia y me permitas hablarte al corazón. Quiero enseñarte secretos, revelarte estrategias, mostrarte el camino exacto que debes tomar. En esos momentos de intimidad conmigo, vas a recibir ideas que nunca habías tenido. Van a venir a tu mente soluciones para problemas que parecían imposibles de resolver. Vas a tener claridad sobre decisiones que has estado postergando. Vas a sentir una fortaleza nueva, una paz que sobrepasa todo entendimiento. También quiero que entiendas algo sobre la fe. La fe no es un sentimiento, no es algo que sientes o no sientes. La fe es una decisión. Es elegir creer en mi palabra por encima de lo que ves. Es elegir confiar en mi carácter por encima de tus circunstancias. Es elegir caminar en mis promesas aunque el camino parezca incierto. Tu fe está siendo probada ahora mismo. Cada día que te levantas y decides creer a pesar de las dificultades, tu fe crece. Cada vez que declaras mi palabra sobre tu vida, aunque las cosas no hayan cambiado todavía, tu fe se fortalece. Cada momento que eliges adorarme en medio de la tormenta, tu fe se perfecciona. Y esta fe que estás desarrollando no es solo para esta situación que estás viviendo. Es una fe que te va a servir para el resto de tu vida. Es una fe que vas a necesitar para caminar en el nivel de bendición al que te estoy llevando. Es una fe que vas a poder transmitir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una generación que viene después de ti que va a ser bendecida por la fe que estás desarrollando ahora. Tus decisiones de hoy, tu constancia en la oración, tu fidelidad en medio de la prueba, están creando un legado espiritual que impactará a generaciones futuras. No subestimes la importancia de este momento en tu vida. No es solo una prueba que tienes que pasar, es una promoción que estás recibiendo. Es una elevación de nivel espiritual. Es una graduación. El vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato
de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro empieza a caminar, pero en cuanto mira el viento fuerte tiene miedo, se hunde y clama, Señor, sálvame. ¿Te das cuenta? El viento ya estaba ahí cuando él salió del bote. Las olas no aparecieron de la nada. Lo que cambió no fue la situación, sino lo que Pedro estaba mirando. Mientras miraba a Jesús, caminaba. Cuando miró el viento, se hundió. Esa escena nos enseña una verdad poderosa. Lo que miras, te controla. Si te enfocas todo el día en lo negativo, en los errores, en lo que te falta, en lo que podría salir mal, entonces vivirás en ansiedad, angustia, desesperación. Pero si eliges mirar a Dios, mirar sus promesas, recordar lo que ya ha hecho por ti antes, entonces encontrarás fuerzas donde creías que ya no había. Y aquí quiero decirte algo claro. La fe no siempre te saca del problema, pero siempre te cambia dentro de él. Cuando miras el problema con fe, no lo ves como un obstáculo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para depender más de Dios, para desarrollar paciencia, para descubrir un nuevo nivel de confianza que nunca habrías conocido si todo fuera fácil. En 2 Corintios capítulo 5, verso 7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Y esa frase no es solo una idea bonita, es una guía práctica. Andar por fe significa que aunque no veas el camino claro, sigues caminando. Que aunque no tengas la respuesta completa, decides confiar. Que aunque sientas miedo, eliges avanzar. No es que el miedo desaparezca por completo, es que tú decides no obedecerle. La fe es un escudo, no para evitar que los dardos lleguen, sino para que no te atraviesen. Es una antorcha, no para que el camino sea fácil, sino para que puedas ver lo suficiente como para dar el siguiente paso. Es una raíz, no para que no vengan vientos, sino para que cuando soplen, tú permanezcas firme. Y algo más, la fe no se construye en la calma, se fortalece en la tormenta. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega el día difícil, ahí es donde nuestra fe se prueba y se profundiza. Por eso, no te sientas mal si estás enfrentando un problema fuerte. Es una oportunidad para ejercitar tu fe, para ver con ojos del Espíritu, no con los del miedo. Ahora bien, ¿cómo se alimenta esa fe en medio de la prueba? Con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puedes tener una fe fuerte si tu mente solo escucha malas noticias, quejas, redes sociales vacías o pensamientos negativos. Necesitas llenarte de verdad, de promesas, de testimonios que te recuerdes quién establece los tiempos y las estaciones. Reconozco, Señor, que muchas veces me he desesperado. He querido que las cosas sucedan rápido. He sentido ansiedad porque mi fruto aún no aparece. Y he dudado pensando que quizás nunca lo veré. Pero hoy me humillo delante de ti y declaro que no quiero vivir bajo mi reloj humano, sino bajo tu calendario divino. Tú sabes cuándo debo florecer, cuándo debo dar fruto, cuándo debo cosechar. Tú conoces los procesos invisibles que mis ojos no ven, porque en silencio estás trabajando en mi vida. Padre, hoy entiendo que el fruto verdadero no se mide por la rapidez, sino por la madurez. Un árbol que da fruto prematuramente no lo sostiene, pero aquel que espera el tiempo adecuado produce fruto abundante y duradero. Así quiero ser yo. Alguien que espera con paciencia, que confía en que, aunque hoy no vea todo lo que anhelo, llegará el momento en que lo sembrado dará fruto para tu gloria. Señor,
Declaro que mis oraciones no caen en tierra seca, que cada lágrima que he derramado es como agua que riega mis raíces, y que todo lo que he sembrado en fidelidad, en obediencia y en fe, dará fruto en el tiempo señalado. Declaro que mis sueños no morirán, que mis promesas no se perderán, y que ninguna palabra que tú has hablado sobre mi vida quedará sin cumplirse, porque tú eres fiel para hacer que todo se cumpla en su debido momento. Hoy rechazo la impaciencia, rechazo el desánimo y rechazo la incredulidad que quiere hacerme creer que el fruto nunca llegará. Declaro que aunque la espera sea larga, yo confío en el Dios que jamás falla. Tú eres el Señor de la cosecha, y en tu calendario todo llega a su tiempo. Así como la semilla necesita tiempo en la tierra antes de brotar, así también mi vida necesita procesos que muchas veces no entiendo, pero que me preparan para sostener el fruto que vendrá. Espíritu Santo, te pido que me fortalezcas en medio de la espera, que me llenes de fe cada mañana para seguir creyendo, aunque aún no vea el resultado. Que mis labios se llenen de alabanza, aún antes de ver el fruto, porque sé que llegará. Hazme recordar siempre que esperar en ti nunca es en vano, que el tiempo en tus manos no es pérdida, sino inversión. Hoy me levanto con la certeza de que mi vida dará fruto, fruto de amor, fruto de paz, fruto de bondad, fruto de fidelidad, fruto en mi familia, fruto en mis finanzas, fruto en mi ministerio, fruto en cada área que has prometido bendecir. Y cuando ese fruto aparezca, todos sabrán que no fue por mi fuerza, sino por tu gracia, y que el tiempo perfecto fue establecido por ti. Declaro que mi vida está sincronizada con el reloj de Dios, que todo llega en su momento, que nada se atrasa y nada se adelanta, porque mi historia está escrita por el autor de la vida. Y con gratitud proclamo que el fruto vendrá en abundancia, en plenitud y en el tiempo perfecto que tú has preparado. Si hoy crees que darás fruto en el tiempo correcto, escribe en los comentarios esta frase: mi fruto llegará en el tiempo perfecto de Dios. Señor amado, en esta mañana me acerco a ti con un corazón rendido, recordando lo que dice el Salmo 1, que aquel que está plantado junto a corrientes de agua tiene hojas que no caen. Hoy quiero elevar esta oración y clamar para que las hojas de mi fe nunca se sequen, que nunca se marchiten, que nunca pierdan su verdor, porque son el reflejo de la vida que proviene de ti. Padre, sé que las hojas de un árbol son evidencia de que hay vida en sus raíces. Si las hojas se secan, es porque ya no hay alimento, porque la savia dejó de fluir. Así también es mi vida espiritual. Si mi fe se seca, es porque dejé de conectarme contigo, porque dejé de beber de tus aguas vivas, porque permití que la sequía de este mundo me alejara de tu presencia. Por eso hoy oro con toda sinceridad, pidiéndote que nunca me falte el alimento de tu palabra, que nunca me falte la frescura de tu espíritu, y que nunca me falte la comunión contigo. Quiero que